izquierda, el más antiguo a la izquierda, el intermedio aquí. Pues nada. Vamos a leerles todos los libros. Bueno, yo he hecho notas de todos. Vamos a intentar ser ligeros. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos. Muchas gracias por venir a este coloquio del Club Cocherito. Hace unos pocos días se cumplieron 100 años de un entierro en Madrid, al que asistieron, entre otras personas, el presidente de la Asociación de la Prensa, Francos Rodríguez, que luego fue alcalde de Madrid y ministro. Asistió toda la sociedad de autores, la junta directiva y los empleados. Asistieron Carlos Arniches y los hermanos Álvarez Quintero. Una de las coronas de flores la mandó María Guerrero, otra la mandó una bailarina, entonces muy famosa en Madrid, conocida como la Perla Negra. Estuvo todo el Madrid cultural en el funeral y en el entierro. E incluso estuvieron personalidades de otros mundos tan variopintos como el político socialista Indalecio Prieto y el coronel Millán Astray, fundador de la Legión. Personalidades bastante antitéticas. ¿Quién fue esta persona que congregó en su funeral semejante pléyade de intelectuales y celebridades de la época? Pues fue una persona que hoy en día he comprobado que está bastante olvidada. Yo mismo, voy a ser sincero, he oído hablar de él porque en un canal de YouTube taurino hablaron de una novela suya. Yo no he oído hablar de él nunca. Estoy hablando de José Luis López Pinillos Parmeno. ¿Parmeno o Pármeno? Luego nos lo aclarará. Creo que Pablo ha investigado algo al respecto. Este hombre sevillano nació en Sevilla en 1875, en el seno de una familia acomodada. Comenzó estudios de Derecho, pero su padre muere, fallece, y la familia, no sé cómo tendrían las cosas ordenadas el padre, lo cierto es que la familia se arruina con motivo de la muerte del padre. Entonces se trunca su carrera, no puede acabar los estudios y se marcha a Madrid a buscarse las alubias como periodista y dramaturgo. Él llega a Madrid, lo tengo por aquí, la chuleta, en 1898, y en 1900 ya estrena, con 25 años ya estrena su primera obra de teatro. Él sobre todo fue autor de teatro y periodista. Escribe muchísimos dramas, colabora en muchos periódicos, empezó escribiendo en la prensa con el seudónimo de Puck, el personaje de El suelo de una noche de verano de Shakespeare, pero pronto lo cambió por Pármeno, o Parmeno, que eso lo vamos a dilucidar luego, que es el criado de un personaje de la Celestina. Adquiere notoriedad como periodista y como dramaturgo, y en el año 1906 el Liberal de Bilbao, que quería dar un impulso al periódico, contrata a dos periodistas de fama en Madrid y uno de ellos es él. Viene a Bilbao y en unos meses termina siendo director del periódico, llegó a ser director del Liberal. En el Liberal conoció a Indalecio Prieto, que en unas memorias suyas habla de él y del otro compañero que vino de Madrid como de dos maestros del periodismo, y cuenta la anécdota de que López Pinillos le bautizó y le puso el mote de Inda el guardabosques. No sabemos muy bien por qué, yo por lo menos no he averiguado por qué. Este hombre está en Bilbao poco tiempo, vuelve a Madrid, se casa, entonces se establece en Madrid, en la calle de Alcalá, sigue con su carrera sobre todo autor de teatro, pero también escribe varias novelas. No me voy a extender sobre su estilo, porque de eso igual entramos más adelante. El doctor Magañón le descubre una bronquitis, le recomienda que vaya al campo a curarse, pero va al pueblo de Sevilla donde era su mujer, pero en Sevilla le reconocen otra vez y lo que dicen es que no tiene bronquitis, que tiene un cáncer de pulmón. Termina muriendo poco después en Madrid. No debía andar muy en abundancia, porque tengo entendido, por lo que he encontrado, que la sociedad de autores le financió las medicinas. En la última etapa de su vida le pagaba las medicinas de la sociedad de autores. Debía tomar grandes dosis de morfina porque iba a tener un final muy, muy doloroso. ¿Por qué le dedicamos este coloquio? Pues porque creo que parte de su obra es taurina. Él escribió sobre todo obras de teatro, pero también escribió 3 novelas largas
y más de 10 novelas cortas. Una de las novelas largas, Las Águilas, es de tema taurino, y 2 de los relatos cortos, Cintas Rojas y El Chiquito de los Quiebros, también son de tema taurino. El Chiquito de los Quiebros, además, está ambientado en Bilbao. Y también escribí un libro de entrevistas a toreros y a más personajes del mundo del toro, que se titula Lo que confiesan los toreros: pesetas, palmadas, cogidas y palos. Este conjunto de 4 obras taurinas, pues aunque no se puede considerar una obra muy vasta con V, sí que es muy interesante hasta el punto de que hay autores, ya veremos si estamos de acuerdo en esta mesa todos o no, pero algunos consideran, yo he leído en alguna publicación y he visto en algún sitio, que algunos consideran que la novela larga Las Águilas es una de las mejores novelas taurinas que se ha escrito nunca. Ya nos digan nuestros compañeros si ese juicio es justo o es exagerado. Y sin más prolegómenos, pues cedo la palabra a mis compañeros, que son, como ya les conocéis, porque son, Pedro es directivo del club y le conocéis de sobra. Pedro ha tenido muchos cargos importantes en la política, en la Diputación, en empresas públicas, es psicólogo, lo cual puede que nos ayude a entender a este autor. ¿No te parece, Pedro, que puede, igual te llamo la atención por tu profesión original? Y a Pablo Martínez Arracina, que estábamos echando cuenta, yo creo que es la 5ª vez que va a intervenir en un coloquio en el Cocherito, y le agradezco, como siempre, su colaboración con nosotros, y como desde las páginas del correo, hablando de lo que hable, siempre encuentra la ocasión de dejar caer alguna alusión taurina, que a mí, en este ambiente en que nos quieren borrar, hasta el punto de que hubo quejas de que la cantante Chanel fuera con una chaqueta que recordaba de un torero, ha habido protestas hasta por eso, pues me agrada que alguien luche por mantener un poco vivo, aunque sea indirectamente, el tema taurino en la sociedad. Pues, Pablo, tú como crítico literario, ¿qué te ha parecido José Luis López Pinillos, Parmeno o Pármeno? Bueno, sí, buenas tardes, gracias por venir, es un placer estar aquí, como siempre. Si quieres empezamos por Pármeno o Parmeno, que probablemente yo me vaya a volver loco hoy poniéndole la tilde, quitándole la tilde, y procederé a llamarle López Pinillos. Bueno, él empieza firmando como Pármeno, como el personaje de la Celestina, y yo he encontrado en una semblanza que le hacen en la estafeta literaria en los años 70 que Federico Sede Robles da cuenta de una anécdota que suena bastante falsa porque es un poco rara, pero que sí da un poco cuenta del personaje. Bueno, lo voy a leer directamente. A Pinillos tuvieron que quitarle de las manos crispadas el cuello de un simpático y zumbón periodista de la Corres, Pondencia, imagino sea, Pascual Terrero, a quien deseaba estrangular por algo en verdad increíble. Pinillos presumía de su Pármeno, con acento en la A, hasta el punto de firmar con este seudónimo la mayor parte de sus crónicas taurinas, teatrales y políticas. Pues bien, Pascual Terrero, que físicamente era peso mosca, se permitió quitarle el acento a la A de Pármeno, pronunciando Parmeno. Mire usted, don José, Pármeno suena muy prosopopéyico y nobiliario, y ello no le va bien a su estampa ni a su prosa, mientras que Parmeno, sin acento en la A, resulta más campechano y huele a pueblo a 100 leguas. El caso fue que Pinillos no pudo estrangular a Terrero, pero la broma logró que se quedase con el Parmeno. Es una anécdota vistosa y un poco extraña, ¿no? Porque a alguien le quiten la firma en una broma. Pero bueno, Parmeno, como decías, es un autor olvidado, es un epígono del 98, es un miembro de la generación del 98, es un coetáneo de Azorín, por ejemplo, casi exacto, pero es un autor olvidado. No se habla mucho de su posteridad. Es ambivalente. En las Memorias de Baroja, por ejemplo, le describe del siguiente modo. Era un tipo repulsivo, un andaluz gordo, seboso, con el pelo rojo como de virutas y que hablaba de todo el mundo con una cólera incomprensible. Claro, que Baroja diga eso de alguien, no sabes nunca si está definiendo al contrario o al mismo Baroja. Al mismo tiempo, Roberto Castro Vido, que hace la crónica del entierro de Parmeno, anota que Valle Inclán, con el que tuvo algún enfrentamiento, de hecho tuvo enfrentamientos con Medio 98, Valle Inclán le dijo, tras enterrar a Parmeno, que seguramente valía como autor más de lo que todos ellos creían. Es un autor de teatro de éxito.
muere arruinado porque las economías y las vidas en aquella época eran un poco extrañas, ¿no? Porque es un autor de éxito teatral desde el principio, además. Bueno, para dar una idea rápida, lo que llama la atención al lector contemporáneo que abre una novela de Parmeno ahora es que es un antecesor del tremendismo. Todos pensamos en Cela al hablar de tremendismo y de Pascual Duarte, ¿no? Pensamos en escenas concretas de Pascual Duarte que son casi de manual de literatura que se estudian, ¿no? El niño disminuido al que los cerdos le comen las orejas, que luego se ahoga en una tinaja de aceite, o cómo empieza Pascual Duarte, ¿no? Que es que el protagonista, su perro se le queda mirando y le pega un tiro, no sabe por qué. Es decir, el animal piadoso, inocente le mira y él lo mata, ¿no? Bueno, en cualquier relato de Parmeno estas escenas de violencia aparecen multiplicadas por 5 o por 6 sin el menor pretexto. Es decir, es mucho más tremendista que Cela. Yo creo que enlaza claramente con dos autores y que los dos tienen relación con los toros. Parmeno hace pensar en Eugenio Noel, el gran escritor antitaurino por excelencia, al que a mí siempre me agrada pensar que los taurinos le tenemos un cierto cariño. Eugenio Noel es el gran propagandista del antitaurinismo en esa época, que decía que el toro era el termómetro de la raza, cosa que Parmeno probablemente también comparte, y que en las capeas, por ejemplo, que describe Eugenio Noel, pues es el mismo mundo oscuro, violento, semisalvaje que describe Parmeno. El otro autor con el que uno le relaciona rápidamente es José Gutiérrez Solana, el pintor y escritor que en la España Negra hace un libro de viajes por lo que era Castilla en aquel momento, incluyendo también Santoña, por ejemplo, y se fija bastante en pueblos en los que hay corridas de toros, hay fiestas, y describe lo mismo, ¿no? Hay algún episodio de la España Negra en el que los caballos que han sido heridos son sacados al patio de la plaza y los mozos del pueblo los matan ellos mismos con la navaja o dando saltos sobre los cráneos del caballo. Esa escena es totalmente del mundo este de los toros que describe Parmeno. Hay otro episodio en la España Negra en que una pelea de mozos acaban clavándose banderillas unos a otros. Ese tipo de brutalidad castiza está en los libros de Parmeno. La gran novela de toros es Las Águilas porque se ocupa absolutamente del mundo de los toros y sigue la trayectoria de un joven humilde que consigue ser torero, figura del toreo, y que por supuesto acaba mal, acaba fatal. De hecho, acaba mal 2 veces la novela, o sea, es decir, hay un final trágico y luego hay otro más trágico todavía. Él ¿es la mejor novela? ¿Es una de las gran novela de toros? No, porque no es una gran novela, sin más, es decir, no es una gran novela. Parmeno es un autor que tiene un innegable instinto del lenguaje, pero tiene una mirada propia, sin duda, tiene muchísima fuerza porque sus estampas son impresionantes, pero la novela es fragmentaria, es episódica, tiene toda su obra taurina, y imagino que andaluza o rural, tiene un problema, que es que reproduce los diálogos de un modo dialectal, es decir, los personajes hablan con acento, digamos, ¿no? Lo cual por momentos lo hace muy, muy difícil de leer, ¿no? Por ejemplo, aquí está en la cuadrilla viendo el ganado que se va a torear esa tarde y hablan así, a ver si lo puedo leer. «Dificilillo me paese», manifestó el cordobés, «pero en fin, lo que importa es que no sean mansos, que ambistan, que si ambisten, tienen que roal. Ahora que, man que pegue 2 volapieses, me alcordaré. Fabricio, ¿qué te parece el obsequio del empresario para despedirme de novillero? ¿Habrá tío Sirote?» Hay que decir que no solo reproduce la habla dialectal, sino que reproduce las faltas de ortografía. Es decir, novillero lo escribe con B. No sé por qué, pero
pero la diferencia de pronunciación entre la B y la V tampoco es muy... puede ser. Bien, el tono dialectal se puede hacer arduo, ¿no? Luego él es un autor de teatro, sin duda, porque la novela no tiene mucha hilazón, lo que tiene son escenas que se soportan sobre el diálogo de los personajes. Son como actos de una obra de teatro, ¿no? Y claro, son escenas muchas veces muy potentes. Por ejemplo, la novela comienza con los que van a ser la cuadrilla del torero sentándose en la grada donde se sientan los profesionales antes de los toros. Hay que decir que el primer animal que sale en la novela en una corrida de toros es un elefante, porque pelea un elefante contra un toro. También hay que decir que no hay toro en las novelas de Pármeno que no muja, pero que muja diciendo mu. O sea, cuando sale un toro dice mu. Y como decía, plantea escenas teatrales que se sustentan sobre el diálogo y que son muy potentes, pero claro, tú no puedes hacer una novela con escenas, ¿no? Porque probablemente el punto fuerte de la novela moderna es, de alguna manera, la introspección psicológica, ¿no? Y claro, él eso no lo hace nunca. Sus personajes son como personajes de Guiñol, de un Guiñol muy oscuro, muy solanesco, muy violento, ¿no? En algún momento lo hace y es cuando la novela coge fondo, ¿no? Y señala lo que podría ser. Cuando el protagonista ya es figura y le matan a un subalterno en la plaza, hay algún momento en el que el torero piensa en lo que están haciendo, ¿no? Y no, es muy curioso porque no sabe meter muy bien el pensamiento, pero lo mete, ¿no? Y el párrafo es significativo porque también otra de las características de la obra es que la vida humana no vale nada constantemente. O sea, los profesionales se la juegan con una especie de despreocupación fachendosa, pero luego los que no son toreros están constantemente o comiendo o desafiándose en las tabernas, amenazándose con rajarse unos a otros, provocándose, diciéndole a los amigos que va a ir a matar a uno que está más allá, constantemente. La vida no vale nada, ¿no? Es como la canción de José Alfredo. De hecho, y en el momento en el que el banderillero no muere, el protagonista consigue organizar el pensamiento, ¿no? Y dice, por ejemplo, se está acordando del banderillero muerto, pero piensa, y además no sucumbían como Trini, de un modo inesperado y cruel, millares y millares de criaturas, obreros a los que destrozan las máquinas, campesinos a los que el sol devora, burgueses a los que titulan los artilugios que mercaron para su recreo, pequeñines a los que mata un descuido o una imprudencia. No valía la pena de alborotarse por la extinción de una vida, puesto que más temprano o más tarde, y con mayor o menor dulzura, todas habíanse de extinguir. Como se puede ver aquí, Pármeno también es un escritor realista que está haciendo crítica social, ¿no? Constantemente. Los toreros son toreros para intentar ascender socialmente en un mundo que es injusto, mezquino. En Las Águilas hay un personaje totalmente valleinclanesco que es un ganadero que maltrata al protagonista de una manera brutal, pero es un escritor de ideas probablemente avanzadas, progresistas, sin duda, ¿no? En ese aspecto podríamos relacionarlo ideológicamente con Galdós o con un Dickens, pero la diferencia es que no tiene medida, no tiene ningún equilibrio y no tiene compasión, no muestra compasión por casi ninguno de sus personajes. Claro, eso lo transforma todo otra vez en una especie de Guiñol, ¿no? Volviendo a hablar de Eugenio Noel. Eugenio Noel, cuando describe las capeas salvajes y todas esas cosas, lo está haciendo con un hilo de subtexto que está diciendo España se puede regenerar. Si hubiese educación, si hubiese pensamiento, higiene, industria, el país se modernizaría. La sensación que da el país que describe Pármeno es que no hay regeneración posible por ningún sitio, ¿no? En ese aspecto igual luego Pedro podemos comentar, esto es un progresista un poco extraño, ¿no? Como sin fe. Las otras dos novelas más cortas de ambiente taurino, yo creo que El Chiquito de los Quiebros es quizás la más legible, porque tiene un tono humorístico por debajo, es un poco más luminosa,
A nosotros nos puede también llamar la atención porque transcurre en Bilbao y en Vizcaya y describe el ambiente taurino de aquella época. Enlaza más con otro punto que tiene del toreo como desafío, ¿no? Como el juego entre hombres valientes y tal. Y luego probablemente el libro fallido, pero que podría haber sido el mejor, es Cintas Rojas. Cintas Rojas, de hecho creo que en los años 80 Miguel García Posada en El País lo señala como que Cela ha plagiado Pascual de Arte de Cintas Rojas. Cintas Rojas es un cuento perfecto, podría haber sido un cuento perfecto en cuanto a la trama, ¿no? El argumento es muy sencillo. Un hombre de campo quiere ir a ver una corrida en Córdoba porque él es seguidor de Guerrita y torea con el Espartero, es una gran corrida, pero no tiene dinero. Pide dinero, no se lo da a unos conocidos, a unos en la finca, no se lo dan y empieza a matar gente para conseguir dinero. Se mete en una vorágine de robo y asesinato, consigue el dinero, va a los toros y cuando le detienen le sacan de la plaza y él está insultando al picador porque así no se pica un toro y le está llamando asesino al picador. Era asesino. Claro, lo que pasa es que ya el nivel dialectal cordobés aquí es tal que no hay quien entienda nada. Hay páginas en las que no se entiende nada. De hecho, él dice a la jorca, eso no se hace con un toro asesino. Y el final es perfecto. Pero bueno, es curioso, ¿no? El crimen debe ser real, está documentado, creo que lo documenta Caro Baroja, es el último hombre al que ejecutan en Córdoba. Es un cuento, como digo, que podría haber sido perfecto, ¿no? Porque tiene el hilo argumental, tiene el final, tiene el personaje, tiene la sorpresa de que alguien pueda hacer algo tan brutal con un motivo tan estúpido, ¿no? Pero no lo consigue clavar, por decirlo así, ¿no? Y aún así, Parmeno es un narrador irregular. Las Águilas no puede ser la mejor novela de toros, pero no es una novela desdeñable y nos ofrece un reverso del mito romántico muy violento y muy expresionista, que es interesante, que es sorprendente que no se conozca más. Es decir, no sé si sería conveniente que este autor estuviese en los manuales y que los estudiantes leyesen las novelas, pero sí que leyesen un episodio, que leyesen una escena, porque en nuestra narrativa sin duda es un predecesor de algo que viene después, ¿no? Y su fuerza es innegable. Yo creo que vamos a dejar que Pedro nos dé su opinión y ya podemos debatir violentamente. Bueno, la opinión de Pedro te la adelanto yo. En el penúltimo coloquio que tuvimos en el club, que como solemos llegar los directivos un poquito antes, me lo crucé en el pasillo y me dijo: te voy a criticar el saludo por haberme hecho leer esto. No sé si te describo mi intervención. Bueno, sobre todo en un lugar donde uno viene de picador, que el protagonista eres tú, nuestro común amigo me suelta 4 libros de un autor que yo desconocía y que me tengo que leer, y en el que tengo una enorme dificultad para leer, porque tú lo has dicho de manera muy suave. Pero si tú le das a cualquiera de los presentes alguno de los textos de las Águilas, tendrá unas dificultades horrorosas para entender, primero para pronunciar y después para entender lo que está diciendo. Porque este es un personaje, y entramos un poco en su historia, a mí me ha sorprendido mucho, primero para reconocer que yo no le conocía, yo no había leído jamás nada de él, y cuando he leído tenía una cosa encima de la cabeza que era decir que Las Águilas era la mejor novela taurina, y a mí me parece que no es que sea la mejor novela taurina, sino que me parece una muy mala novela taurina. En segundo lugar, este señor, yo me voy a meter mucho, con perdón, con el tema de la profesión periodística en este caso, porque me parece que este señor abusa de una manera que él tiene, que es el oficio. A lo largo de todos sus libros demuestra que él es un gran periodista, que tiene el oficio de periodista. Por cierto, que donde más se refleja al final es en Cintas Rojas, tal como tú lo describías,
Pero claro, si a un ciudadano normal, medio español, tú le das las águilas, pues les haces una faena, porque es que leer en castellano antiguo cualquiera de las obritas que podemos conocer todos es infinitamente más fácil entenderlo que este pseudo lenguaje que este señor se inventa. Porque este señor se inventa un habla parecida a la... Primero, no tiene en cuenta, por supuesto, se inventa la grafía. Después, no diferencia ni siquiera aquellos elementos que los expertos en lengua ya han diferenciado. Es decir, los cordobeses no hablan igual que los sevillanos. Él no los diferencia. Sigue inventándose una manera que probablemente, bueno, pues sea parecida. El texto que tú has leído pues es muy parecido al que puede leer un sevillano. Es decir, hay cosas que están bien. Yo lo estoy diciendo de una manera quizá demasiado rotunda, pero en fin, yo reconozco que me costó muchísimo leer. Segunda cuestión. Bueno, en un libro que él dice lo que confiesan los toreros, bueno, él hace una cosa que es, pretende entrevistar a Belmonte, a Joselito. Yo me he dedicado a sacar notas que no os voy a aburrir con ellas sobre eso, pero no tiene nada que ver ni con el Belmonte que podemos conocer por la literatura que podemos leer. Yo soy un gran enamorado de Chávez, Nogales, pero puede ser otro autor, quiero decir, al Belmonte que muchos podemos admirar, y desde luego a Joselito. Es decir, la descripción que hace de Joselito no tiene nada que ver con lo que es Joselito el Gallo, el rey de los toreros. No sé si por alguna pelea sevillana, que no llego yo hasta ahí, pero el Joselito que todos tenemos en la cabeza, el gran torero, la persona enormemente inteligente, el hombre que es capaz de dominar toda la fiesta de los toros, que el hombre que se monta la historia para hacer una plaza en Sevilla porque las entradas son caras y él quiere que vaya la gente y la gente humilde que vaya y tal, ese Joselito no aparece para nada en las supuestas... Y desde luego yo que quizá mi admiración por ese gran periodista que es Manuel Chávez Nogales, que me ha llevado a regalar su entrevista a Belmonte, pues cuando todavía no se había reeditado lamentablemente a Chávez Nogales y lo único que teníamos era la edición de Burguera, pues yo se la he regalado a un montón de amigos que no le gustaban los toros. Y yo le decía, léete este libro porque al final, a lo mejor no te gustan, pero lo verás de otra manera. Entonces, para mí es un tipo muy extraño. Es una persona que aparece en Bilbao. Antes hemos citado a Indalecio. Mi compañero de directiva, como sabe que yo soy o me declaro prietista en lo político y en lo bilbaíno, también hay alguno más por aquí, entonces me dijo, mira, es que este era amigo de esto. Probablemente lo fuera porque hay una cosa y es que no lo sé, porque yo no lo he investigado, probablemente el que le nombra director del Liberal sea Indalecio. No lo es, no lo sé. Todavía probablemente no andaba todavía por ahí, y puesto que cuando Indalecio ya es el director por cesión de Horacio Echevarrieta, es posterior, es mucho posterior. Entonces, a mí me parece, intentando, a ver, por decirlo de una manera sencilla que todo el mundo lo entienda, casi todos los que estamos aquí nos gustan los toros por una cosa que es dificilísima de explicar, porque además la visión que podemos tener cada uno probablemente sea distinta, que es lo que llamamos el arte. Había antes en el Ercilla dos cuadros, que no sé si seguirán, uno era una barbería y el otro era una fragua, en el hall había, no sé si siguen, no, los habrán quitado probablemente. Y entonces, en los dos, el peluquero y el ferrón, están explicando, haciendo un pase, ¿no? Que es absolutamente normal, es la discusión que tenemos en todas partes. Bueno, eso no aparece en ningún momento en la obra de este señor. Es decir, el arte no está.
Tú hacías un paralelismo que me parece muy adecuado con Solana, ¿no? Sobre todo las pinturas negras de Solana. Probablemente sea así, ¿no? Es esa España absolutamente negra, pero pero ni una luz, ni un candil. Es decir, las descripciones que hace son terribles. No hay una descripción, ahora decimos lo de la violencia de género. No es que la violencia de género aparezca en las novelas como un relato de la época donde estas cosas no, no, es que es todavía peor. Es que ni siquiera en una novela donde la violencia de género, por ser de determinada época, no se persiguiera, no, es que en su novela fundamental, que aparece un amor entre el torero y su vecina, no hay ni una palabra de afecto. Todo es violencia verbal y física con esa persona. Pero es que cuando se casan tampoco. O sea, y dices, bueno, pues ser una persona que es violenta, las costumbres de la época, etcétera, etcétera. No, ni una. Es un noviazgo a base de pullas. O sea, es todo bofetones. En sentido literario y en sentido real. Es decir, la descripción que hace de esa pobre persona es terrible, ¿no? Entonces, a mí me sorprende, de aquí mi cosa de picador contigo, me sorprende las valoraciones que yo he visto, porque yo sencillamente me lo he leído, ¿no? He tomado alguna nota que digo, escribe bien, se nota que es periodista, es decir, se le nota el oficio. El oficio, sobre todo en la última que yo me he leído, que tú antes la describías, que es en Cintas Rojas. Cintas Rojas es una novela bien escrita, es una novela, te puede gustar o no, pero tiene una estructura de novela. Y está bien, y las cosas están bien descritas. El exceso de inventarse un lenguaje a lo largo de todas las novelas a mí me parece un exceso que no se sostiene en la literatura, ni siquiera en la literatura andaluza, más puramente andaluza, encuentras a alguien que escriba como este señor. Yo, desde luego, no soy un experto, pero en lo poco mucho que he podido leer de eso, yo jamás me lo he encontrado. Incluso las descripciones con intención humorística son todas tétricas. Algunas que lees y dices, joder, este tipo, ¿qué cosas está diciendo? Por ejemplo, el padre del torero de las Águilas con los inventos, unos zapatos para dar saltos y otros para narcotizar al toro. Para narcotizar al toro y tal, que la descripción es risible. Bueno, pues tal como está escrita es difícil reírse, porque está escrita de tal manera, tan absolutamente negra, que es tremenda. Yo digo que sobre todo no hay arte. Antes te comentaba una cosa a la que yo le he dado vueltas, después de leer todo esto. Y es pensar en el año en que está escrito. Y antes te lo comentaba. A ver, la mayoría de la gente era analfabeta. Porque claro, hablamos de este señor en el ambiente de periodistas, tanto de Bilbao como de Madrid, de escritores, es decir, de gente culta, de gente de un nivel cultural alto, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la mayoría de la población, en un porcentaje altísimo, era analfabeta. Hablando de la vinculación con Indalecio, no solo cuando él escribe esto en Bilbao, sino después, los socialistas van a las casas del pueblo a que le lean el periódico. Es decir, uno de los elementos fundamentales de las casas del pueblo del Partido Socialista en Vizcaya, margen izquierda, zona minera, resultó en Bilbao, es que la gente va a las tardes a las casas del pueblo para que le lean el periódico, porque la mayoría son analfabetos. Y entonces hay determinados pasajes que a mí sí me parece que si yo me pongo a leerlos aquí ahora en alto, porque la gente quiere saber o yo quiero contarles estas cosas, tienen otro sentido. Es decir, se nota que está escrito para que muchos estas novelas las lean, pero las lean en alto. Se las lean
a un grupo de gente, a unas cuantas personas. Y así siguen siendo negras, pero la estructura de cómo están escritas puede tener otro sentido. Entonces, acabo. Yo creo que sobre todo, lo que decía, acabo como empecé. Yo creo que hay una cosa que, por lo menos yo, cuando alguien me pregunta o cuando hablas con gente que no esté relacionada con el mundo de los toros, yo siempre les digo que hay algo que no es explicable, que es ver el arte. Porque a veces estás sentado con un amigo al que conoces, al que quieres y demás, y ante una determinada faena, tú o él ves el arte y el otro no. Bueno, eso es consustancial al mundo de los toros, más allá de la técnica. Y entonces, claro, eso no aparece en absoluto aquí, lamentablemente, ¿no? Bueno, ya te he dado unas cuantas tuyas para... Sí. Sí, es interesante. Respecto al periodismo, yo creo que es un periodista antiguo. O sea, Sí, claro. en su época, no, pero quiero decir, 1920. no, lo quiero decir que en su época es un periodista que se está quedando atrás, digamos, es un casi decimonónico. Y en su escritura también hay que pensar que en 1911, que es el año de las águilas, más o menos Baroja estaría escribiendo Santi Andía, que es una novela moderna. El que es un periodista de verdad es Chávez Nogales, Claro. que le hace un reportaje a Belmonte, no sabemos hasta qué punto, y porque está viendo que hay un tema periodístico estupendo, tiene un personajazo. Chávez es el que es el periodista moderno. Y yo no sé en qué momento, estaba pensando ahora, no sé en qué momento el arte tiene tanta importancia en los toros, como ahora. Evidentemente, ahora todo lo tiene. Hay un factor fundamental en las novelas de Parmeno, que es el público. El público en sus textos es prácticamente un asesino. Es decir, en varios momentos el público empuja o exige a los toreros que se dejen coger. Es una cosa que hoy en día no nos entra en la cabeza. Es decir, hoy el público lo que hace es silbar al torero que se expone innecesariamente muchas veces. Yo creo que esta fiesta debía ser... No se salva nadie. No se salva nadie. Hay una cosa curiosa, ¿no? Tú dices, la representación de la época, por ejemplo, de alguien relacionado con la religión, por ejemplo, en el ámbito de la ayuda, de la solidaridad, no hablo de religión en el sentido más religioso, es que lo poco que cita es que lo trata exactamente igual de asesino. Y entonces dice, oiga, yo me puedo imaginar, si es una novela sobre él, pero una monjita que va no sé qué, pues mire usted, me gustará más o menos, pero hombre, una asesina no me parece a mí, ¿no? Entonces, luego, esto quizá nos lleve a la reflexión sobre el tema de Belmonte y Chávez Nogales. Bueno, yo no soy un experto, pero yo me he leído a Chávez Nogales. Y entonces me pregunto, ¿por qué la gente dice que no sabe si la entrevista a Belmonte es cierta y cuando nos leemos los libros de Chávez Nogales sobre Berlín, sobre Rusia o sobre Israel, publicados todos en separatas como se hacía en aquel momento en la prensa, que es algo que conocemos mejor por el mundo periodístico, no se nos ocurre decir que aquello no esté no solo bien escrito, sino que no se corresponda con la realidad. ¿Por qué solo se dice esto de la entrevista a Belmonte? Porque con todo lo cuidadoso que es Chávez Nogales con algunos temas discutibles de Belmonte, por ejemplo, el tratamiento a sus trabajadores en su finca, ya viejo, ya mayor, en fin, la edad es la edad, ¿no? Él los describe. Lo que no hace, como no hace nunca en sus escritos, salvo en casos muy especiales respecto a España y tal, en su conjunto y tal, es tomar partido. Es decir, él no toma partido ni por Belmonte ni por estos. Pero a mí me parece que es una descripción de un personaje que yo en lo que he leído se parece mucho. Claro, todo eso no está aquí. Y tú decías lo del arte. Bueno, a mí solamente me interesa eso. ¿Por qué solo me interesa eso? Porque es la única vinculación que yo tengo con los toros. No digo con el toro, digo con el hecho de torear, que son dos mundos distintos. Es el arte, es cuando tú le ves a un tipo con el capote que te hace... Por cierto, el otro día
nuestro amigo en la corrida que vimos aquí, que le dio unos capotazos el amigo del presidente. José Antonio Morante de la Puebla. Exactamente. Don José Antonio. Que es famoso por ser amigo del presidente. Maravillosos, que dices, oh, eso es torear. Y entonces, claro, ese es el arte, ¿no? Entonces, para mí es lo que tiene, para mí es la esencia del toreo. El arte, discutible, pero el arte. Otra cosa son el mundo de los toros, ya que estamos en el Cochero, que históricamente es un club torista. Pero todo eso, lamentablemente, a mí me parece que no es. Y acabo diciendo que él que estrena creo que eran dos, no sé si eran más, 2 obras de teatro en el Teatro Campos de Bilbao, sí me parece que hay muchas de las cosas que escribe que tienen llamémosle, una capa, diríamos en lenguaje digital ahora, diríamos una capa, que se entiende más desde el ámbito de los recursos del teatro que de los recursos de la novela. Es decir, determinadas cosas que él describe, tétricas, pero que él describe, podrían formar parte de esto. ¿Qué ocurre? Que cada novela que escribe este señor, sobre todo Las Águilas y alguna otra más pequeña, daría para 40 películas, 200 novelas y 300 estudios, porque es de una condensación total. Yo creo que ahí está su pericia, que es escribir todo enormemente concentrado, describirlo de una manera verdaderamente dramática, y que cada uno de esos pasos daría casi para escribir una novela. Es decir, un novelista más ágil o un periodista que escriba tipo reportajes, no digo Chávez Nogales, pero porque después en el periodismo moderno, o hace algunos años por lo menos, había determinado tipo de lo que llamábamos entonces reportajes, en la cual un periodista de alguna manera identificaba y trasladaba para que el resto de la gente pudiéramos entender determinadas cosas que eran complejas, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso, alguien que hiciera eso en las obras de este hombre tendría para años, Si me permitís un inciso sobre el tema del arte, yo creo que eso tiene que ver yo creo que en las obras se demuestra el concepto que tiene el toreo, en el sentido de que él escribe en una época que toda España está apasionada con José Lito y Belmonte, y cuando los toreros dialogan entre ellos, todas las referencias son a Lagartijo, a Frascuelo, a Guerrita, al Espartero. Él no menciona a José Lito y a Belmonte yo creo que prácticamente nunca. Incluso menciona a Cocherito de Bilbao, en el Chiquito de los Piedros. Sí los menciona, Sí, a Cocherito sí. No, pero a ver, Pero los ejemplos son siempre... Hay un momento, hay un personaje que hace un alegato del torero antiguo, que para él se ve que hace un personaje, no sé si él se identifica, hace un alegato a favor del torero antiguo, y que lo importante son las reglas, seguir las reglas de la lidia, y las reglas de la lidia. Él ve esto como una cosa de reglas, más que como una cosa artística. Es la sensación que yo he tenido leyéndole. Pues yo te la discuto. Te la discuto porque sencillamente me llamó la atención en alguno de los textos cómo él, cuando acaba una referencia, cita a Belmonte y cita a Joselito. ¿En las novelas? Sí, pero solamente como cita. Y entonces yo me doy cuenta y tomo la nota. Cita a Rafael del Rey una vez, me parece. No, lo cita más veces. Es más, yo cuando tomo la nota sobre eso, y eso me acaba diciendo, o me acaba tomando nota yo para esto, diciendo, él reconoce a 2 tipos que están fuera de toda discusión y que no profundiza en ellos. Son Belmonte y Joselito. En ningún momento él habla de ellos, solamente los cita. Para acabar una frase sobre el toreo, los cita. Están fuera de discusión para él. Fíjate que yo no se lo leí hace más tiempo que tú, pero no me había quedado con esa idea. Y yo es que me llamó la atención y entonces empecé a tomar notas de esa cuestión. Mira, hay una cosa que un tipo tan serio como Torrente Ballester, no os lo leo. Dice Torrente,
su estilo verbal, que busca el vocablo fuerte, grosero, deja entrever la herencia andaluza en algunas palabras cultas, arcaizantes, pero esta mezcla de lo plebeyo y de lo culterano, tan del 98, está hecha sin sentido de la colocación y del equilibrio, está mal dosificada, yo antes lo decía, estorba además a la narración. Carece del arte de hacer atractivos a sus protagonistas, la tosquedad, sus grandes cuadros sangrientos, y considera que, en fin, su obra, lastrada por lo ideológico, aparte de ver a López Pirillos en sus intenciones reformadoras, un alma retorcida, incluso resentida. Es decir, eso es lo que de él opina Torrente Ballester. No lo pongo como eso, lo digo sencillamente como un escritor también pues muy interesante, ¿no? Y que te hace una crítica de lo que escribe este señor, que yo no sé lo que era, no conozco más que lo que he leído de él, pero en fin. Yo tenía dos preguntas para vosotros. Y yo tengo una. Bueno, si quieres empieza tú. ¿Le gustan los toros? Esa es una de las dos. Hay algunos críticos que le consideran un autor antitaurino. ¿Qué opináis de eso? Es que, a ver, a mí me sería muy fácil... Él también hizo crítica taurina, me parece. A mí sería muy fácil decir que sí o que no, sí. pero hay una cosa que me sesga lo que yo puedo opinar, que es el año. Es decir, todo esto, si lo decimos con lenguaje y digamos con la interpretación que podemos hacer en el 2022, es una cosa, pero claro, ¿qué ocurre en el año en que él lo escribe? Yo quiero pensar que él, que escribe sobre todo teatro, que escribe estas cosas y que además es un negociado, es un negocio, lo hace entre otras cosas, primero porque le gusta y segundo porque lo vende. Eso es inevitable. Y en aquella época proyectar su antitaurinismo, no, es que no transmite antitaurinismo, es que te coges las Águilas y la descripción que hace de Sevilla y de sus barrios, es que es terrible. Todos son asesinos, todos son ladrones, todos son no sé qué. No hay una persona que se salve. Y en cuanto a los toros, la descripción que hace de las cuadrillas. Hombre, las cuadrillas tienen una necesidad de trabajar como todos los trabajadores en todas partes. No, pero es que son una cuadrilla de asesinos y lo que tú contabas antes. O sea, sale el toro, sacan la espada, le cortan y además luego, en fin, ese tipo de cosas. Salvo en las últimas. Yo creo que, o por lo menos para mí, no sé, en el ámbito de cuándo la escribió, a mí me parece que Cinta Roja se tomó la molestia de establecer lo que eran los cánones de una novela. A mí me ha gustado, es más, yo en las notas que he tomado sobre ella, me parece que es donde describe con una precisión magnífica. Es decir, para mí es de todo lo que he leído de él, donde verdaderamente yo he visto al escritor que escribe una novela, lo que tú contabas antes, que es un precursor, digo yo, de la familia de Pascual Duarte, de Cela y tal, o sea, perfectamente descrito, pero todo, desde las relaciones en el cortijo, las relaciones entre las personas, las distintas categorías, cómo la estructura social, todo eso lo describe perfectamente y de una manera amena en el sentido de leerlo. Todo lo demás me parece lo que decía Torrente, es decir, un batiburrillo, juntan mil cosas por otra razón. No sé si era antitaurino. ¿Y a ti, Pablo, te ha parecido antitaurino o no? Te iba a preguntar yo a ti. En mi opinión, hombre, yo no le conocí, es difícil saberlo, pero los argumentos que dicen, los argumentos que exponen, los que dicen que era antitaurino, no me convencen. Porque los argumentos que dan es que todo lo que describe es negro, negativo, etc. Pero es que, claro, pero es que no son los taurinos, es todo, o sea, es que es todo. Los médicos, los burgueses, los campesinos, o sea, todo lo que describe, todo lo describe de manera negativa. O sea, el que diga, no, es que da una visión negativa y negra del torero, no, da una visión negativa y negra de absolutamente todo. Pero el único sitio, el único ambiente en el que hay unos pequeños rescoldos de nobleza, de valentía o de algo que se pueda parecer vagamente a una virtud humana es en algunos de los personajes taurinos.
por ejemplo, en el fin, hay una enemistad en las Águilas, hay una enemistad entre un novillero cordobés y el protagonista, que es de Sevilla. Hay una conversación hacia el final entre esos dos finales negativos que dice Pablo, entre esos dos finales malos, hay una conversación entre los dos, que hay unos valores humanos que no los tiene ningún otro personaje de ningún otro ambiente que no sea el taurino. Hay una solidaridad entre los toreros, lo poco positivo que hay es en el gremio del torero. Y de hecho, bueno, yo estoy leyendo, os he hecho trampa porque he estado leyendo estos días, he empezado a leer una novela, otra de sus novelas largas, que no es taurina, porque conseguí un ejemplar por casualidad hace unos días y me he leído la cuarta parte, Doña Mesalina, que algunos dicen que es su novela más famosa. Es lo mismo, o sea, es la maestra de la escuela, su madre, su hermana, su padre, los vecinos, el boticario, todo el mundo son mezquinos hasta decir basta. No hay un personaje que se salve. Bueno, voy a hinchar un poco por Parmeno. La madre de Josele no es una buena mujer. Es una buena mujer. Es una buena mujer. Y hay un momento en el que el torero, cuando le está triunfando, piensa en el invierno, en que llega el invierno, y se hace una proyección de cómo es vivir para un torero de éxito el invierno, en el que disfruta de un niño que va a tener un niño, dice que lo va a conocer y va a estar descansando. Quiero decir, proyecta una vida buena. Es un rasgo de... Es el único personaje, sí. Es el único personaje que no es ni asesino, ni ladrón, ni terrible, ni no sé qué, que es su madre. Sí, pero es el ambiente del torero. Bueno, a lo que veo es que yo creo que más que una crítica a los toreros, hace una crítica social despiadada. Y de hecho el peor personaje de todos es el ganadero, el señorito andaluz. Ese es el peor de todos con diferencia. Es el peor de toda una galería de los toreros. El más espantoso es el ganadero. Es un villano de Valle Inclán sin estética, o sea, es un... Pero no es un villano por ganadero, sino por ser un señorito. O sea, él hace crítica social. Él se pelea con Azorín porque Azorín se vuelve de derechas. Él, en toda su río, creo que está buscando hacer una crítica social. Y me gustaría saber también qué opináis, tiene algo que ver con esto, antes de la segunda pregunta, que es, en El Chiquito de los Quiebros hace una reflexión sobre el personaje, creo que dice, del asentado o del sentado. Sí, el sentado, que hereda el... Sí, dice que hay que en la herencia de los caseríos y de las tierras en general, de la gente del campo en general y de todo en general, hay una especie de selección a la inversa, de tal manera que el padre ve con miedo a los hijos que tienen inquietudes innovadoras o que son movidos o que son tal y que les acaban mandando a uno al ejército, a otro que se vaya a hacer las Américas o tal, y el que acaba heredando todo, el favorito del padre siempre es el que es un tío cachazudo, burgués y sin ninguna capacidad de innovación, y eso le llama según sentado, una persona conformista que solo busca vivir de las rentas y él, yo creo que no, una yo creo que no que tiene... su hijo tendrá un hijo que será igual y tendrá un nieto que será igual. No tiene razón. Lo pongo como ejemplo de crítica social. Bueno, pero ni siquiera, es decir, primero no tiene razón en lo que describe, es un novelista y describe lo que quiere, pero referido a lo que es su entorno en Vizcaya, no tiene ninguna razón, porque lo que él describe no son las razones por las cuales en Vizcaya, en los caseríos, se hace esa distribución. Es decir, podría haber dado para novela y demás, pero eso está perfectamente establecido en el Fuero de Vizcaya. Y entonces hereda el primero. Sí, a mí también me pareció un brindis. Pero no solamente es que lo hereda, es que lo hereda él. El siguiente, estamos hablando de un caserío perdido en el monte, no de en la cual la mayoría ni siquiera eran propietarios, porque el propietario era el jaucho, es decir, era el pariente mayor, digamos, el alquiler del baserri lo hereda el hijo mayor, el segundo es cura, le mandan al seminario, el tercero va al ejército, y si todavía queda otro, América, o se queda, cuando uno se queda, hay distintas figuras peyorativas para decirlo, pero vamos, se queda en el caserío porque la norma es que el hermano mayor, que se queda con las propiedades, tiene la responsabilidad de amparar, dar de comer y tal, al que se queda en el caserío. Que al final lo que ocurre es al revés, porque lo que hace es sencillamente que trabaja pero no le paga. Es decir,
Quiero decir que ahí puede haber sus más y sus menos y su capacidad para hacer una novela, tal, no sé qué, pero lo que él describe no tiene nada que ver con la realidad. Me pareció, porque yo no creía que tuviera esa capacidad discrecional el padre de decidir quién me queda. A mí me asaltó esa sospecha cuando lo leí, pero en todo caso lo pongo como ejemplo de que él busca hacer una crítica social en sus obras, en el cual le parece que todo está mal y su método es llevar la descripción negativa hasta el extremo, convertir en una caricatura. Coge al rábano por las hojas, porque hay una cosa, hay una figura que evidentemente es cierta, que es que es el núcleo del derecho foral en las herencias, que es que tú puedes decidir a quién le dejas tu herencia. Lo es todavía hasta lo que eran las villas y la tierra llana, y bueno, y hay un lugar que es el preferido, y si algunos recordáis algunos titulares de periódico, pues lo tendréis más fresco, que es el caso del Valle de Ayala, porque precisamente el fuero del Valle de Ayala era absolutamente 100% de carácter discrecional. Ahora, desde que se hizo la ley vasca, ya se unificaron, digamos, todas esas partes, pero eso forma parte de la esencia del fuerismo vizcaíno. Entonces, es una figura que probablemente se ha dado, pero la figura tradicional es que es la figura del mayorazgo. Claro, en caso de violencia o en caso de desamparo o en caso de no sé qué cosas truculentas, jurídicamente sí que podían hacerle heredero a otro, pero no es habitual. No. Bueno, hay que tener en cuenta que él no heredó, entonces claro, puede tener problemas con... Sí. Bueno, cuando he dicho Pedro lo de resentido, creo que he sido Pedro que lo de resentido, no digo Ballester, de resentido me he acordado de eso, ¿no? Sí. Oye, antes de entrar en la última, que es la gran pregunta, hablando estos días atrás, cuando estábamos ya dando los últimos detalles a quedar para hoy, no me acuerdo quién de los dos me dijo, me parece que uno de los dos me dijo, que el libro de entrevistas a los toreros da la sensación de que más que estar buscando hacer una entrevista a un torero y sacarle algo de partido a un torero, lo que está tratando es de buscar personajes para sus novelas. Está tratando de buscar personajes extremos, hasta el punto de que, como no le basta con los toreros, las últimas entrevistas del libro son a toreros cómicos. Sí. Esa torero... la de Don Tancredo. Una de las mejores. Sí. ¿Por qué? Porque tiene ese componente teatral. Sí, de hecho cuenta cómo los toreros cómicos se roban los números unos a otros y... No, es que eso lo inventé yo, no sé qué, lo está haciendo otro por ahí. Bueno, y entonces la gran pregunta es, empezábamos hablando de que el funeral de este hombre fue un acontecimiento cultural y social en Madrid, y que ahora al cabo de 100 años no lo conoce nadie, o casi nadie. La pregunta es, ¿eso es justo? ¿Es un autor injustamente olvidado o merece la pena recordar a Parmeno? Pero probablemente muchos de los autores que mueren hoy con muchas páginas en los periódicos tampoco van a ser recordados dentro de 100 años. Pero en este caso, ¿es un olvido justo o injusto? Esa es la pregunta que quiero hacer a los que lo han leído. ¿A cuál? Si es justo, Absolutamente justo. Si es justo o injusto que Parmeno haya caído en el olvido. Justísimo. Yo creo que es muy justo. Yo creo que ahora que ocurre una cosa muy curiosa. Hace poco se lo oí decir a Pérez Reverte, que es que tú le hablas ahora a un chaval de Cela, fíjate de lo que estamos hablando, ¿no? Tipo, si tú lo que tú comentabas antes, al principio, que me parece muy adecuado, si tú le hablas de Pascual Duarte y demás, te mirará diciendo ¿este de qué está hablando? Es decir, ¿por qué? Porque yo creo que hay una tendencia lamentable a que los autores consagrados que no son actuales de ahora, pues dicen, yo leo, que no se leen. Es decir, que todo este tipo de... Claro, si autores como La copa de un pino, es decir, autores maravillosos no se leen, pues claro, Vamos a ver, yo haría una prueba. Tú le das a una persona, ya no te digo... Bueno, si se la das a un chaval ni te cuento. Tú le das a una persona las águilas y te dedicas a cronometrarle cuánto tiempo va a tardar en soltarla. O sea... A mí me gustó un poco, a mí me gustó. A mí me gustó. ¿Perdona? Que es un dato objetivo. Es un dato objetivo. No hay quien la aguante. No hay quien la lea. De todas maneras... No hay quien lea más que lo que habéis citado.
cinta roja. Sí. ¿Por qué? Porque además tiene estructura. ¿Tiene de novela, estructura? sin ser una novela. Lo he dicho antes. Sí, Pero tiene estructura. tiene estructura. Es decir, él agarra un tema que es interesante, lo desarrolla, pero dentro de una estructura de novelador. Y está bien Lo hecho. demás, no hay Dios que lo trague. Nada. Porque además, como él escribe fonéticamente, Sí, sí. Ese es el gran obstáculo Sí. de sus obras. pero claro, es que es Porque, por ejemplo, muy la descripción que hace al principio de las águilas, de la llegada a la plaza de toreros, a mí me parece que está muy bien escrita. Pero claro, en cuando se ponen a hablar con esa fonética, con esa escritura fonética, es que se te hace un mundo pasar de cada línea. En esa descripción describe a un torero que es tan feo que su mujer está deseando que le peguen una cornada a ver si le arregla la cara el toro. Sí, pues sí, es una... un pesimista horroroso. Yo haría, respecto a lo que se ha comentado, que yo no conocía a mi oída, ¿por qué lo habéis traído como centro de debate? Para Pues lo hemos acabar traído para por acabar su con él. Por su vinculación con Bilbao, porque fue director del Liberal, porque estrenó 2 obras en el Campos, porque escribió una novela. Eso lo tengo en un artículo por aquí. Ese artículo de Sacha, redactor. ¿Por qué lo hacemos? He leído en varios sitios redactor jefe y director, y he dudado si poner en la presentación del coloquio, pero la última semana encontré varias referencias en internet. Lo que pasa es que igual son circulares. Igual No, son pero referencias a mí circulares. me interesa la pregunta. A la vista de lo que habéis dicho y lo que habéis leído, ¿Conoces este artículo? ¿este personaje qué pinta en un Pues debate? pinta mucho por 2 razones, a mi juicio. Yo no conocía a este señor, porque yo lamentablemente solo soy un aficionado, no soy otra cosa. Socio de un club como este desde hace muchísimos años, pero solo soy un aficionado. He leído algo, pero claro, yo a este señor no le conocía. Primera cuestión. Segunda, este señor tiene unas novelas, como muy bien decía mi compañero y amigo, a pesar de haberme soltado esto, que son sobre los toros. Y son muy importantes desde algún punto de vista. Es decir, otra cosa es lo que nos parezcan a los que no lo hemos leído, ¿no? Pero tiene una importancia. Sobre todo Las águilas, perdona, aunque sea una novela que a algunos les puede resultar ilegible, tiene una importancia. Es que hay un antes y un después. Hasta que se escribieron Las águilas, la figura del torero en la novela siempre era la de un personaje romántico, triunfal, que se enamora de la hija del ganadero, una historia de amor bonita. La historia de triunfo, tal. Joselito. El primero que desmitifica el torero y empieza a hacer una cosa como, no sé cómo calificarla, tremendista, neorrealista, no sé cómo llamarlo, es este. O sea, hay un antes y un después de Las águilas. Te puede gustar más o menos, pero Las águilas, yo por lo que he visto muchas referencias, es muy interesante porque marca un cambio en el tratamiento de la figura del torero en la novela. El propio Cosío, creo que en el tomo 2 del Cosío hace referencia a Las águilas, dice que es una novela muy limitada como novela, pero dice que desde el punto de vista taurino la considera interesante. Él es muy hábil, antes lo citábamos, La vinculación con Bilbao. respecto a Belmonte y a Joselito. Porque hay elementos de la cultura taurina de estos 2 personajes que se han ido trasladando a lo largo del tiempo. Es que lo que comentaba Rafael, es que no nos hayamos inventado lo de, digo el nos, me refiero a los taurinos, lo de el torero que se enamora de la hija no, es que es la historia de Joselito. Es que a Joselito, que es el mayor amigo del ganadero, no le deja casarse con su hija porque es cuarterón, es decir, tiene un cuarto de sangre gitana. Claro, es que cuando muere Joselito, visten de luto a la Macarena, le ponen las esmeraldas que le compra en París, que por cierto no son esmeraldas, según dicen los que saben de estas cosas, pero le ponen las esmeraldas y le visten de luto. Y cuando a Joselito le hacen el entierro en Sevilla, en la Macarena, las fuerzas vivas del otro lado montan un follón horroroso diciendo que por qué han tenido que llevar a ese tipo a la catedral, que no tenía categoría. Yo creo que, mira, es importante, Parmeno, para que nos acerquemos a lo que debía de ser una corrida de toros en el 1900 en un pueblo. Claro. Porque claro, Joselito... Eso es así. Eso es así. Es la contraposición.
Pero yo creo, o sea, quiero decir, el mundo era feroz y era así. Era o sea, así, era así. Público en determinadas ocasiones era muy salvaje. Sí, Era muy salvaje. pero no Y hay tanto. anécdotas y hay cosas que se... Y luego, en cuanto a lo que he dicho, sí, de antitaurino, yo más bien pienso que además de provocador, sacaba todo lo malo De todo, y era quitado todo, de lo todo. cual quiere decir que no era taurino. No, lo de antitaurino a mí me recuerda, Eh, perdón, hace unos años en el Prado hicieron una exposición en la que el comisario daba a entender que Goya era un antitaurino. Es lo mismo, es decir, tú ves una pintura de una tauromaquia de Goya negra, oscura, con una escena violenta. ¿Era antitaurino? Evidentemente no, porque sabemos que Goya en sus cartas dice que le gustan los toros. O sea. Te comenté antes una anécdota esta misma tarde, ¿no? Respecto a eso. Fíjate, yo hay una cosa que a mí me parece de todo esto, y te la contaba a ti antes. Yo no sé por qué a mí me ha recordado la primera vez que yo vi cine. La primera vez que yo vi cine en un pueblo de Castilla, con las sillas que llevamos a la noche allí, yo tendría 5 años, era mudo, evidentemente, con un cajón enorme en la que un gitano contaba, ahí don Juan, porque era mudo. Claro, estamos hablando, yo nací en el 54, pues ponle que fuera alrededor del 59 o algo por el estilo, el 59. O sea, en aquel momento, en media España, o por lo menos en la parte que yo conozco de la zona castellana, no estoy hablando de Bilbao, evidentemente, aquello era siglo XIX. O sea, absolutamente. Yo recuerdo cuando algunos amigos en la universidad me decían, Pedro, cuéntame, porque es que cosas de los pueblos, porque es que esto es como una película del oeste. Claro, pero no, es decir, puedes describir esas cosas, puedes describir a los personajes así, pero la mayoría de la gente era buena gente. No era la gente que aparece aquí. Sí, lo que le falta es que no tiene piedad y que no tiene equilibrio. Exactamente. Pero Tú lo es verdad decías que al principio. todavía hay resquicios en el mundo de los toros pequeños por los que se filtra alguna cosa de este Sí, mundo todavía. sí. Y es uno de los Sí. pocos mundos en los que eso tenía una pasa. pregunta ya hace un rato, ¿no? Bueno, no, sí, antes te ha contestado. En primer lugar, pues muchas gracias por tus explicaciones, me parecen fantásticas. Pero ya por mera curiosidad humana, ¿se sabe por qué méritos reales o supuestos se le dice a este sujeto socio honorífico del club? No, a este no. Te se dio equivocar con el siguiente acto que está anunciado en Sí, el boletín, y es es el Manuel siguiente. Rianero, el torero que murió en el año 22 en Madrid, que también se cumplen 100 años de su muerte. Igual, la confesión viene de ahí, que murieron en fechas muy seguidas. Rianero, que murió en Madrid en 1922 a manos de Poca Pena del duque de Veragua, el Club Cochequito hizo socio un año antes, como muy bien explica Laura en el libro del Cocheguito, pues porque se portó muy bien con motivo de un festival, una corrida que hubo a beneficio de un torero vasco que había sido herido. Bueno, pero tú lo sabes mejor, ya lo explicarías. Yo quería, hablando de lo que se cuela un resquicio, yo os voy a leer una frase que creo que es de Las Águilas, un párrafo cortito de Las Águilas, en las que describe al público de una famosa plaza de España, que entonces ni siquiera era la que hay ahora porque esa se tiró y se hizo una nueva, y a ver si me decís si se parece o no al público actual de esa plaza. Sí, sí. La multitud, con un bajo sentimiento de envidia, esforzábase en demoler las reputaciones que cimentó con sus elogios y sus palmadas, y en cada panegírico de José ponía una censura para sus encopetados rivales. Adivinábase claramente en estas maniobras de la gentualla, por odio a la celebridad que troqueló millones, hubiera derribado a sus viejos ídolos, los hubiese enterrado en el polvo donde salieron y se habría complacido en verles retornar a la miseria y sumirse en la oscuridad. Esto de querer aupar a un torero nuevo contra los toreros, las figuras que ellos mismos habían aupado previamente frente a otros, esto si no define perfectamente al público de Madrid de hoy, que venga Dios y lo vea. A un sector del público, pero esto que está escrito en Las Águilas en 1911 ese sector del público cuadra de maravilla. de Guadalajara maravilla, pero es que han pasado 110 años, se han pasado de la carretera de Aragón a las ventas, y hay un sector de Madrid que sigue siendo exactamente así. O sea que sí que hay una descripción atinada e intuitiva de... ¿Hay más preguntas? Hay una página web que se llama Iberlibro, Pero que de yo todas maneras no encuentro es todo ahí. difícil, ¿eh? Están de viejo. No es difícil, ¿eh? De hecho, lo publica Turner, que sacó una colección todavía en los años 80-90. O sea, Fíjate, yo que es Darrell estuve Stephen. buscando Editores, por sí, esto sí. de las cosas típicas de Bilbao,
sobre los toros, algo que debería, por lo menos los aficionados, tener claro, que es el especial que hace el Museo de Bellas Artes de Bilbao con ocasión de los 100 años del Club Cochelito. Hace una exposición magnífica. Yo recuerdo haberla visto corriendo, cosas del trabajo. Bueno, la memoria, no me acuerdo, el catálogo y demás, yo lo he encontrado. Me costó 90 euros y era una librería de viejo de Ámsterdam. Pero yo no fui a Ámsterdam, quiero decir, la busqué. La librería Rodríguez lo tienes. Entonces, quiero decir que el primero que me salió, quiero decir que al final, pues hay gente que va. Yo, por ejemplo, me paso mucho, como a mí me gusta mucho la cosa de los libros. Claro, el problema que hay es que como muchos libreros, no digo todos, pero muchos libreros de viejo compran bibliotecas enteras, gente que cierra o que hereda y demás, pues a veces se encuentran cosas interesantes. Yo el otro día le regalé a nuestro secretario del club, que fue su cumpleaños, le regalé el sitio de Bilbao, pero un ejemplar de la colección Los Vascongados que hizo la librería Villa. Claro, yo tengo 4, los que más me han interesado, sobre todo el maravilloso sobre la industria naval vizcaína y demás, y este lo encontré hace poco. Hay el de Guiar. Y entonces, claro, a veces pues, se nota. De vez en cuando vas a los domingos o vas a una librería de viejo de Bilbao y ha comprado una biblioteca a alguien que ha heredado y no sé qué, y encuentras. Y luego te pasa muchísimo tiempo porque son ya cosas muy así. A veces incluso te da algunas cosas interesantes. Por ejemplo, yo compré la primera biografía que se hace de Iparraguirre. Dentro de las biografías que se hacen sobre Iparraguirre, la segunda que se hace, y no estaban ni siquiera abiertas las páginas. O, por ejemplo, en el ámbito del euskera, cuando Resurrección María de Azcue comienza a hacer el diccionario del euskera, que no lo acaba, no recuerdo hasta qué letra hace, pues yo te puedo decir que he comprado y he regalado a un amigo mío que es un gran apasionado del euskera y su hija es filóloga y demás, le he regalado 5 ejemplares de varias de las separatas, porque eran como unas separatas, como se hizo, que me costaron a 5 euros. O sea, fíjate si tiene que ser algo a guardar, ¿no? Entonces, así es este mundo, ¿no? No se reedita nada. En el cochero hay una cosa que empezamos, ¿te acuerdas? Con Antonio, que era reeditar libros taurinos clásicos. Y claro, teníamos que empezar por libros que estuvieran libres de derechos y demás. Y bueno, ahí quedó la cosa, pero yo creo que sigue siendo una idea enormemente bonita. Es decir, los que participamos, esto es una cosa de Antonio Fernández Casado, que para descanse, pero cuando él hizo con otros amigos el Tilo, reeditó, no me acuerdo, creo que deben ser como unos 20 y tantos, o no recuerdo ahora cuántos son, con un grupo de amigos en el fondo, y no poniendo mucho dinero. Se reeditaron un montón de libros, y muy buena edición. En muy buena edición, un montón de libros completamente que ya no existen. Y teníamos seleccionados, yo creo que... Sí, lo que pasa es que de la Dama de Abando hay una edición que hizo una institución vizcaína, la Misericordia, que a Antonio le dieron no sé cuántas cajas, porque yo soy uno de los que regaló la Dama Torera de Abando hace un montón de años, porque regaló montones. Pero había un montón de ellas que yo teníamos ya seleccionados, yo creo que 10 o 12 y demás. Bueno, yo creo que eso es interesante para los que nos gustan los toros. Yo creo que hay muchas, yo creo que en el mundo de los toros hay muchas aristas o muchas cuestiones sobre las que esto funciona.
En todo caso, las obras taurinas de Parmeno, las que hemos visto hoy, yo creo que yo todas las he encontrado en Iberlibro y había más de un ejemplar disponible. Y yo, a pesar de la imagen tan negativa que han dado del pobre Pinillos mis compañeros de mesa, yo os animo a que leáis El chiquito de los quiebros, porque está ambientada en Bilbao, porque dice que el protagonista recibió sus primeras clases taurinas en el Club Cocherito de Bilbao, y porque en un alarde de chulería dice: yo voy a poner banderillas de 2 en 2 pares, y de 3 en 3, como hacía el Cocherito, y hasta de 4 en 4. Porque ya sabéis que el Cocherito de Bilbao, una de las cosas que hacía era que cogía un par en cada mano, y a veces hasta 3 banderillas y llegó a tener en cada mano para banderillar a los toros. Y el protagonista se hace eco de esto diciendo que él lo va a hacer, incluso va a poner 4 con cada mano. Bueno, una cosa, si alguien está interesado en la literatura o en los libros taurinos, ha ocurrido una cosa en Madrid que esté interesado, os la recomiendo, que es que una de las principales librerías taurinas de Madrid se ha trasladado a la Plaza de Toros. La librería que te he dicho yo, Sí. la librería Rodríguez. Exactamente. Y En libros antiguos de todo. de todo, sí, pero sobre todo taurinos. Está Es decir, especializada en yo temas creo taurinos, que tiene de todo, pero está especializada en temas taurinos. sí, El pero catálogo sobre taurino que tiene todo es impresionante. y ahora con el traslado que ha hecho A las ventas. a las ventas, Eso según eso usted me ha visto. sí, bueno, es una cosa que está ocurriendo, nos metemos en otros mundos, en el cochero, pero que es una anécdota. Yo el año pasado en Málaga descubrí que el arreglo de la Malagueta, que ha quedado preciosa, que ha hecho la Diputación, resulta que en los pasillos había 2 exposiciones. Una de los Rolling, otra de los Beatles y otra de arquitectura de no sé qué. Y yo fui y tal, y a los compañeros de Junta les mandé un montón de cosas. Por cierto, los pasillos de la Malagueta son menos de la mitad que los de Bilbao. Entonces yo dije, para mí, coño, si a esto se les ha ocurrido, no estaría mal esto, una cosa de estas en Bilbao. En fin, Yo te interrumpo. Mi hija, que tú seguramente la conoces, hizo una propuesta desde que era así. a la Plaza de Toros. Exactamente, eso se les hizo. Eso se les dijo, no han hecho ni caso. Bueno, Es decir, era contar la no historia. quiero decirte una cosa porque tú eres el padre de la criatura, pero no lo digo por ti, sino por lamentarlo. Es decir, una cosa de la que tú eres autor, que es el museo. Es decir, la última vez que fuimos con una visita al museo, vimos como algunas de las cosas que están allí estaban llenas de polillas. Un desastre, es una vergüenza. O sea, fijaros hasta qué punto, Cuando Venga, los mexicanos, pues hace poco, ¿no? Sí. Hace poco, pues igual hay que hacer un, ¿no? pues estaría bien, estaría ¿Alguna bien. pregunta más? No, le iba a decir a Pablo, ¿Quién? A Parmeno, El 22 y 25. ¿pero cuántos tenía él? 47. 46 o 47. Sí, ¿Lo ha dejado Rafael? eso sí es una novela. eso sí. ¿El quién? Eso sí es una No, Se lo he prestado yo, pienso que le va a gustar. novela. Es un novelón. Es extraordinario, es una joya. Es un novelón. Por ejemplo, la novela que hizo... Pero, Alfonso, nos estamos saliendo del tema. Lo hablamos ahora Bueno, con Mondino. pero eso es un club. de este hombre, no, Eso es un club que viene Bueno, que para os animo hablar. a que leáis por lo menos El chiquito de los quiebros y si os gusta os atrevéis con cintas rojas. Cintas eso rojas sí. incluso está en internet, podéis buscar el texto. Podéis bajárosla y es muy interesante. Y si sobrevivís, os atrevéis con las águilas. No, por Dios. cintas